Un saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar con el comentario de nuestra madre, del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de los capítulos referentes a la Pasión. Hoy en concreto lo hacemos en los puntos 617 y 616 y 17. Y estos dos puntos tienen como título: En la cruz Jesús consuma su sacrificio. Como digo, pues 616 y 617. Leo primeramente el primer punto. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. Bien, para comenzar a comentar este punto del catecismo, este punto tan profundo y tan rico, habría que decir que cuando San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, se adentra en la pasión de Cristo, propone al ejercitante que antes de cada meditación repita como una jaculatoria, como una oración personal, esa expresión que él dice: me amó y se entregó a la muerte de cruz por mí. Y vuelve a pedir que el ejercitante, cada vez que va a considerar cómo fue la pasión de Cristo y cada vez que va a estar repasando pues los hechos que allí acontecieron, que no sea testigo de ellos como un espectador, ¿no? Como un espectador que ve unos acontecimientos que están sucediendo como si no tuviesen que ver con él. Y dice, repita al ejercitante esta jaculatoria: me amó y se entregó a la muerte de cruz por mí. Ese por mí tiene mucha fuerza el caer en cuenta de que es por mí. Nos cuesta entender eso del por mí, porque tenemos una contradicción, que por una parte somos muy individualistas en nuestra cultura, muy individualistas. Cada uno es responsable de lo suyo y yo bastante tengo con lo mío como para meterme en líos ajenos, ¿no? Eso parece que forma parte de esa especie de universo individualista o cosmovisión individualista que tenemos. Pero es curioso que por una parte somos muy individualistas y nos cuesta entender muchas cosas, el que formemos todos un cuerpo místico, el que tengamos también pues un destino común en Adán y Eva, y muchas cosas que suponen la comunión de los hombres, la comunión de los santos, el cuerpo místico. Esas cosas nos cuesta entenderlas desde pues una especie de horizonte individualista en el que vivimos. Pero curiosamente, por otra parte, pues nos refugiamos fácilmente en lo contrario, pues en el colectivismo, para difuminar nuestra responsabilidad, ¿no? Como diciendo, bueno, Jesús se entregó por todos. Si se entregó por todos, bueno, pues no lo hizo únicamente por mí, ¿no? También es por los demás. O sea, a veces cuando queremos somos individualistas y luego, curiosamente, nos refugiamos un poco en el paraguas del colectivismo, como lo hizo por todos. No, Jesús, es que esto es lo curioso. Lo que el catecismo subraya es que se entregó por todos y por cada uno de nosotros. Luego aquí no vale refugiarse bajo el paraguas del colectivismo, ¿no? Porque parece que lo que está hecho por todos, bueno, como que ya no es por mí solo. Es como cuando un profesor habla a una clase y hay 25 alumnos sentados en los pupitres, ¿no? Y claro, pues no es lo mismo que se distraiga un alumno, como hay otros 24 que están atendiendo, pues tampoco pasa nada, ¿no? Sería más grave que el profesor le llame a su alumno, a él solo,
a su habitación personal para dar una clase particular y que solo ese alumno delante del profesor se distraiga y mire por la ventana y diga, oye, que te estoy hablando a ti. Claro, entonces esa distracción parece más grave, ¿no? Claro, estando en la clase ante 25, que se distraiga uno y otros 24, ¿no? Eso nos pasa un poco a nosotros. Que cuando hablamos de que Cristo entregó su vida por todos, bueno, como es por todos, vamos, aunque yo esté un poco distraído tampoco pasa nada, ¿no? Eso tenemos que purificarlo para entender qué significa la pasión de Jesucristo. Cuando decimos, cuando San Ignacio dice, ¿no? Me amó y se entregó a la muerte de cruz por mí, tenemos que entenderlo como si Jesús lo hubiese hecho únicamente por mí. Es que así es, así de cierto es. No es una suposición, es una verdad. Cristo ha entregado su vida y Él tiene la capacidad de entregarla por todos, pero también por cada uno. Y Jesús hubiese hecho lo que hizo siendo yo el único destinatario de esa redención. Lo hizo solo por mí, como si solamente existiese yo. Porque Cristo, el Verbo de Dios, tiene esa capacidad de entregar su vida solo por uno, por todos y por cada uno. Permitidme un ejemplo igual para iluminar esto. Un ejemplo. Sabéis que en la Iglesia Católica pues suele aplicar la misa, el valor de la Santa Misa, pues por determinadas intenciones, especialmente de difuntos, ¿no? A veces las misas son plurintencionales, tienen varias intenciones. A veces las misas, sin embargo, generalmente suelen ser por una intención. Bien, pues cuando una misa es plurintencional, es decir, que es ofrecida por más de un difunto, hay que decir una cosa, que es que aunque sea ofrecida por un solo difunto, la Iglesia siempre pide por todos los difuntos de una manera genérica, por esa persona y por todos los difuntos. Pero bien, supongamos que la misa es de las que son llamadas plurintencionales, que la Iglesia también permite que haya misas plurintencionales. El hecho de que esa misa sea ofrecida por varios difuntos, no quita que Cristo tenga la capacidad de ofrecerse plenamente por uno solo. Recuerdo un caso en el que pues una buena mujer se acercó a la sacristía preguntando, como la misa que se iba a celebrar era plurintencional, a ver si había en ese día otra intención o únicamente ella podría ofrecer la misa por su difunto marido, ¿no? Exclusivamente por él. Y yo le dije, no, pues no, hoy como es plurintencional la misa, hay alguna otra intención más. Y recuerdo haberle dicho lo siguiente: tenga usted en cuenta de todas maneras que usted quizás, que nosotros, todos nosotros, a veces proyectamos en Dios un poco nuestro esquema. Entonces, por ejemplo, una madre tiene la conciencia de que si tiene que ayudar a varios hijos, entonces tiene que dividirse. Y al dividirse se limita a uno u otro. Si se entrega más a un hijo, el hijo pequeño le entra celos porque se está volcando mucho en y lógicamente está abandonando al otro. El amor humano se limita al dividirse, forzosamente, y uno hasta tiene que tener cuidado, porque si me vuelco mucho pues en el marido, abandono a los hijos. Si me vuelco mucho en el hijo menor, puedo abandonar al siguiente. El amor humano se limita en la medida que tiene que dividirse entre unas personas y otras. Pero recuerdo que le dije a aquella señora, tenga usted en cuenta que con Dios no es así. Dios no se limita al dividirse. Dios es capaz de entregarse plenamente a su marido al mismo tiempo que se entrega plenamente a otra persona. Y no se limita al dividirse, porque Dios es infinito, y en su infinitud es capaz de entregarse por todos y por cada uno, sin que eso limite a Dios. Bien, pues ese ejemplo que pongo de lo que podíamos considerar cómo se aplica la Santa Misa, traigámoslo ahora a lo que es la pasión de Jesucristo. Y entonces, digamos en verdad, me amó y se entregó a la muerte de cruz por mí. Jesús, ojo, no digamos se entregó por todos, como ese alumno que está en clase y está tranquilo porque los demás ya atienden mientras que él se distrae. No, Cristo se entregó a la cruz como si él fuese el único, como si ese que está distraído en clase solo lo hubiese hecho Jesús por él. Y a él le violenta que le digan eso, porque así, claro, le impiden estar distraído.
Así, de alguna manera, dejan patente el pecado de su distracción. Claro, es que así es. A veces nos molesta que nos digan, bueno, ¿cómo que la ha hecho por mí? A veces eso nos llega a molestar. Cuando a una persona dice con mucha tranquilidad, ¿no? Como soy hoy en día, bueno, yo ni mato ni robo, yo no he hecho mal a nadie, yo soy una persona buena, soy una persona honesta, ¿no? Que se oye eso mucho, esa frase famosa, yo ni mato ni robo, ¿no? Claro, cuando uno oye eso, pues creo que la respuesta es bastante clara. Bueno, entonces Jesús no necesitaba por ti, ¿no?, de entregar su vida en la cruz, por ti no lo hizo, ¿no? Tú no tenías necesidad de redención. A veces nos compromete el escuchar eso de que Jesús entregó su vida por mí en persona, como si no hubiese absolutamente nadie más. Apliquémonos pues esta capacidad que tiene Cristo de entregar su vida por todos a la vez que por cada uno en particular. Apliquémosla y hagamos una ejaculatoria en nuestra vida de eso que San Ignacio propone al ejercitante. Me amó y se entregó a la muerte de cruz por mí. Bien, esta entrega personal de Cristo está subrayada en el Catecismo. Se entregó personalmente por nosotros. Por ejemplo, en Gálatas 2:20, ahí se dice, vivo del amor de Cristo que se entregó, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un subrayar en Gálatas 2:20 como Cristo entregó, me amó y se entregó a sí mismo por mí, con esa entrega personal. El Catecismo matiza una cosa que tiene mucha mayor carga de profundidad de la que podemos imaginar, cuando dice, ¿no?, al comienzo de este punto que estamos comentando, nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Por una parte sí se refiere a esto de que entregó su vida, me amó y se entregó por mí. Pero también está abriendo la puerta a otro tema profundo, en el que el catecismo por una parte sí lo afirma, como vais a ver ahora, aunque también lógicamente el catecismo no se mete en más profundidades, porque un catecismo, por definición, no se mete en cuestiones de discusiones de teólogos, que eso lo deja para ellos. El catecismo se limita a afirmar lo sustancial de nuestra fe, eso que debe ser creído por todos, sin entrar en discusiones de escuelas teológicas. Bien, dicho esto, aunque solo sea un poco para que veamos un poco las cosas, la carga tan profunda que se esconde detrás de esta expresión, fijaros, nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. ¿Qué significa nos ha conocido a todos en la ofrenda de su vida? Hay algo muy importante y es una cuestión de fondo, que es de qué manera Jesús nos conoció en la entrega de su vida. En el momento de la pasión, de Cristo, ¿de qué manera Él nos conoció a nosotros? ¿Cuál fue el conocimiento de Cristo hacia nosotros? Aunque sea brevemente, porque es un tema pues demasiado profundo como para tratarlo ahora así frontalmente, pues vamos a decir lo siguiente, y es que, lógicamente, Cristo, Jesús, como Dios, pues tenía un conocimiento divino de las cosas, un conocimiento perfecto de las cosas, como Dios que era. Pero como hombre que era, Jesús estaba sometido, lógicamente, también a la limitación que la naturaleza humana tiene del conocimiento. Y, por ejemplo, pues los evangelios hablan de que Jesús iba creciendo progresivamente en el conocimiento humano. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, dice pues el Evangelio de San Lucas, ¿no? Iba creciendo también en sabiduría, es decir, él iba poco a poco como hombre, no como Dios, porque como Dios no puede crecer, pero sí como hombre, él iba creciendo en el conocimiento. Cuando Jesús iba a la escuela de Nazaret, pues él no iba ya haciendo una trampa, como si él ya se lo supiese todo, y entonces allí hacía como que aprendía, pero en realidad ya lo sabía antes. No, eso no es así. Él como hombre estaba también sujeto a la ley del crecimiento en el conocimiento de las cosas. Ahora bien, también en la Sagrada Escritura se da a entender que aparte de que Jesús tenía pues esa ley humana de ir creciendo poco a poco en el aprendizaje humano, también Dios le quiso dar el don de tener un conocimiento revelado, un conocimiento infuso, podríamos decir, ¿no? Un conocimiento infuso de todas aquellas cosas que eran necesarias para que él viviese su vocación redentora.
Y así, por ejemplo, Jesús conoce la vida de la samaritana cuando le dice, sí, has tenido 5 maridos, ¿no? Y con el que vives ahora no es tu marido. Es decir, Jesús ciertamente recibe una luz especial de Dios Padre que supera la ley del conocimiento humano, una luz especial de Dios Padre para que pueda ejercer esa misión de redentor. Por ejemplo, Jesús conoce que es Judas quien le va a entregar. Tiene esa iluminación especial que también le hace sufrir, por cierto, porque es uno de los suyos, de sus íntimos, el que le va a entregar. Jesús predice la pasión. Es decir, que como hombre no únicamente tiene un conocimiento a través de, bueno, pues de ese esfuerzo para aprender que tenemos todos, sino que también el Padre pues le quiere que el Hijo tenga como hombre también un conocimiento infuso, por lo menos de ciertas cosas que son importantes para la redención, para que su entrega redentora sea plena. Jesús conoce el pecado del hombre, Jesús conoce el interior de los corazones. Bien, pues fijaros, cuando el catecismo dice nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida, también aquí se abre una puerta un poco, se abre una puerta para darnos a entender de que Jesús nos conoció en la pasión. El momento de su entrega redentora, tenemos pleno derecho también a creer y a pensar, ¿no?, que Jesús como hombre, también como hombre, me conocía, estaba pensando en mí cuando se entregó a la cruz. No se entregó a la cruz y dice, bueno, me entrego por todo, sin saber quiénes van a ser. No, creo que los cristianos, los católicos, tenemos, digamos, pues derecho a interpretar correctamente desde esta expresión pues del catecismo de la Iglesia Católica, que Cristo cuando se entregó nos conocía personalmente. Fijaros que a veces cuando alguien va por ahí a hacer un viaje y nos manda una postal, ¿no? En la postal igual a veces pone, he estado en tal lugar y me he acordado de ti. Y nos hace mucha ilusión que esa persona, pues en aquel lugar determinado, pues se haya acordado de nosotros y haya pensado en nosotros. Pues bien, tenemos que pensar que también Jesús, para que la entrega redentora que él estaba haciendo en la cruz, pues tuviese su plena expresión de amor, y el amor no es genérico, el amor es particular, es personal, el Padre también le dio a Jesús esa capacidad, ese conocimiento de esa visión beatífica en la que Jesús nos conocía, incluso como hombre, a cada uno de nosotros personalmente. Y Jesús, en su entrega redentora en la cruz, dijo al Padre, Jesús, te entrego mi vida por Juan, te entrego mi vida por Antonio, por José Ignacio, por Juan Mari. Nos conocía personalmente cuando se entregó al Padre. Por eso cuando decimos lo hizo por todos y por mí, lo podemos decir con propiedad. Jesús no entrega su vida de una manera genérica, no, el amor es personal. Y de la misma manera que en el Evangelio, ¿no?, vemos cómo Jesús tiene, pues por esa especie de que los teólogos dicen, ¿no?, conocimiento o visión beatífica, tiene un conocimiento del interior de los corazones, de la samaritana, de Judas y de tantas personas. Pues tenemos pleno derecho también a entender y a interpretar esta frase del Evangelio, mejor dicho, del Catecismo, nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida, que Jesús tenía un conocimiento personal de cada uno de nosotros, y no solo como Dios, también como hombre. Así entendemos mejor esa expresión y esa entrega el sentido del Gálatas 2:20, ¿no?, cuando dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí, y solo por mí, y solo por ti, con esa capacidad que tiene Jesús de concretar su amor y expresarlo y hacerlo ofrenda personal para cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo.